Y entonces, les pido, hermanos, para buscar en sus Biblias la parte que ya hemos leído, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Vamos a estudiar, pero desde una perspectiva tal vez un poco nueva para algunos de ustedes. En verdad, le confieso que de eso he hablado hace unos 2 años. Entonces puede ser que hay personas presentes aquí que ya escucharon ese mensaje, pero no importa, porque repitiendo las cosas también aprendemos mejor. Entonces y hay algunos detalles más y no es el mismo mensaje, pero igual vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, es Navidad. Y en Navidad siempre es bueno estudiar lo que aconteció hace más o menos 2000 años en Belén. Porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que es importante saber es que nosotros como seres humanos siempre, ¿qué puedo decir? Caemos en el peligro de romantizar un poco la historia, lo que sucedió hace 2000 años. Y añadimos cosas que la palabra de Dios nunca nos ha enseñado. Eso siempre es bueno saber. Porque en verdad, hermanos, nosotros muchas veces pensamos y escuchamos cosas y pensamos que es la verdad, pero en verdad que no está en la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a ver un ejemplo que nos muestra eso, aunque ese ejemplo no es tan peligroso para nuestra vida espiritual, pero hay otros ejemplos también. Lo que dice la gente no siempre es la verdad. Lo que dice la palabra de Dios, eso es la verdad. Entonces, si nosotros escuchamos algo, si estamos escuchando una prédica, si estamos escuchando alguna enseñanza, algún video que encontramos en el Facebook o en el YouTube, y estamos mirándolo y decimos, buen mensaje, puede ser que es un buen mensaje, pero nosotros lo tenemos que juzgar siempre a la luz de la palabra de Dios. Porque hay muchos predicadores, en verdad también, que predican, pero que no predican lo que dice la palabra. Entonces, muy importante que aumentamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios para poder entender lo que es bueno y lo que no es. Discernimiento, llamamos eso. Y también en la historia navideña hay cosas que en verdad la palabra de Dios nunca lo dice. El nacimiento de Jesús, la historia del nacimiento de Jesús solo encontramos en 2 evangelios de los 4. Solo lo encontramos en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos no lo menciona. Y el Evangelio de Juan sí habla sobre Cristo como el verbo que fue hecho carne, pero no habla sobre el nacimiento mismo. Solo el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Y ahora voy a hacerles unas preguntas para probarles, para saber cuáles cosas están en la Biblia y cuáles cosas no. Por ejemplo, ¿en qué lugar nació Jesús? En Belén. En Belén. ¿En una casa? No, un pesebre. En un establo, ¿verdad? Decimos nosotros. Nosotros decimos Jesús nació en un establo. Le voy a decir algo, la Biblia no lo dice. La Biblia no habla de un establo. No lo sabe, ¿no? La Biblia no habla de un establo. Eso es algo que añadieron la gente. ¿Sí? Otra cosa. Vinieron unos reyes para visitar a Jesús, ¿verdad? Unos magos, dice la Biblia. ¿Sí? Y ellos vinieron al establo, dicen muchas personas, ¿verdad? Pero no es verdad. La Biblia dice que José y María estaban viviendo en una casa. ¿Y cuántos reyes eran? 3. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿De que son 3? No lo dice. Solo dice que recibieron 3 regalos. ¿Sí? Pero no sabemos cuántos eran. No lo sabemos. Probablemente era más que 3. Pueden ser varios. Interesante, ¿no? Y la tradición o la gente dice que han dado nombres a ellos, pero la Biblia no los da nombres. ¿Sí? Eso no viene de la Biblia.
¿sí? Otra cosa es los ángeles. Sí, cuando vino el ángel a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, después de eso, ¿qué sucedió? Vinieron muchos ángeles. ¿Y qué hicieron esos ángeles? Cantaron, dice, ¿no? La Biblia no dice que cantaron. No lo dice. Los ángeles no cantaron. Y otra cosa también, si usted lo va a ver en las imágenes, puede ver que todo el aire está lleno de esos seres celestiales con alas, ¿verdad? Volando por todos lados. ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles tienen alas? ¿Dónde lo dice? La Biblia. La Biblia no dice que los ángeles tienen alas. No quiero robar todas las cosas de sus ideas románticas que siempre nos enseñaron, pero la Biblia no habla que ángeles tienen alas. Tiene que volar del cielo a la tierra, ¿no? Podría volar. Jesús subió de la tierra al cielo sin alas, ¿verdad? Entonces podemos concluir diciendo, bueno, si los ángeles quieren ir arriba, necesitan alas para ir arriba. No. Para ellos no valen esas leyes físicas. Ahora, Jesús nació, ¿sí? Jesús nació y lo devolvieron, ¿cómo se llama? Pusieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un comedero, ¿verdad? Dice la gente siempre, de los animales. ¿Sí? Pero la Biblia, en eso vamos a dudar. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. Entonces ya tenemos algunas dudas, ¿no? La gente sí tiene muchas ideas románticas sobre Navidad que no son ciertas. Tenemos que siempre seguir la Biblia. Y la Biblia habla del nacimiento de Jesús de una forma muy breve. Muy breve. Mira lo que dice en la parte que hemos leído. Lucas capítulo 2, ¿sí? Y dice en el versículo 7, Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Eso es todo lo que dice la Biblia, mira. A su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? Eso es todo lo que dice. Pero hay un problema en eso. Es que siempre tenemos que saber, hermanos, que la Biblia que estamos leyendo no es la Biblia original, ¿verdad? Porque la Biblia original no fue escrito en español. Hay personas que siempre dicen español es el idioma del cielo. Lo dudo, pero la Biblia no fue escrito originalmente en español. Fue escrito en griego antiguo, hebreo antiguo y en arameo. Entonces, si estamos investigando cosas, ¿sí? Tenemos que ver qué dice el idioma original. Y eso necesitamos esta mañana para entender un poquito más la verdadera historia de Navidad. Ahora, ¿qué está pasando? En esa parte podemos leer algunas cosas que son muy claras. José y María viven en Nazaret. Nazaret queda en la parte norte de Israel. ¿Sí? Y dice que por un mandato del emperador, ellos tienen que ir al pueblo o la ciudad donde nacieron para que el emperador pueda contar cuántas personas están en su reino. Y entonces ellos también son descendientes del rey David, dice la palabra. Y entonces tienen que ir a la ciudad de David. Y esa ciudad se llama, ¿cómo se llama la ciudad? ¿Cómo? Belén, ¿sí? En hebreo eso es Bet-Lehi. Estamos aprendiendo un poco de hebreo, ¿recuerdan? En el estudio bíblico también. ¿Qué significa Bet? Bet significa casa y Lehim de pan. Entonces, casa de pan significa Belén, Bet-Lehim en hebreo, ¿sí? Y entonces, Bet-Lehim. Entonces, ellos tienen que viajar a esta ciudad porque ahí nació David.
el gran rey David. Y ahora nosotros, la palabra de Dios dice que es una ciudad, y nosotros cuando pensamos en una ciudad, pensamos en algo grande, ¿verdad? Pero no es así. En el tiempo de Jesús, que nació Jesús, Belén era un pueblito pequeño. Lo llaman ciudad, pero en verdad eran unas casas nomás. No mucha gente, muy poco. ¿Sí? Esa idea tiene que tener en mente también. Y entonces, José y María van a viajar de Nazaret, parte norte de Israel, van a bajar en dirección del sur, pasan por una ciudad muy importante en la Biblia, y esa ciudad se llama Galilea. Jerusalén. Entonces pasan por Jerusalén, y ahí desde Jerusalén a Belén es muy poco, es un viaje muy corto. Y entonces ellos están viajando entre Jerusalén y Belén. ¿Sí? Ya hicieron un viaje largo y están ya casi llegando a Belén. Y en Jerusalén, ¿qué había en ese tiempo? Había un edificio muy importante. ¿Y el edificio qué era? El templo de Dios. El templo de Dios había en Jerusalén. Y en Jerusalén, en ese templo, ¿qué hicieron la gente? ¿Era el templo como una iglesia o no? Había muy diferente, era muy diferente. ¿Qué hicieron la gente en el templo? Hicieron holocaustos. ¿Sabe lo que son holocaustos? Sacrificios. Sacrificaron animales. ¿Sí? Y uno de los animales muy comunes para sacrificar era el cordero. ¿Sabe lo que es un cordero? Una oveja joven, ¿no? Y entonces, eso estaban haciendo todo el tiempo en el templo. ¿Por qué fue necesario hacer esos holocaustos? Las personas lo hicieron para pedir perdón a Dios. Entonces, el animal murió en lugar de las personas que lo entregó a ofrecer. ¿Sí me entienden? Como un pago por sus pecados. Y eso fue mandado por Dios para hacerlo. ¿Pensando en qué? En el gran sacrificio que iba a hacer Jesucristo, el Mesías prometido, el pueblo de Israel. Y entonces eso tiene que tener en mente, porque al templo en Jerusalén vinieron mucha gente con animales. Y esos animales no vinieron en general de su propia casa. Imagínense que un judío vino de griego, no sé, porque ellos vivían en todas partes, y viajaba a Jerusalén para hacer un holocausto, que es un viaje de semanas, llevando su cordero. Eso es un poco incómodo, ¿verdad? Viajar 2 semanas con un cordero, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron la gente es comprar un cordero cerca del templo para sacrificarlo. ¿Ya? ¿Sí me entiende? Eso es importante para entender la idea de la Navidad original. Y entonces ellos pasan por Jerusalén y pasan por el camino, por la vía de Jerusalén a Belén. ¿Y qué pasa? María está a punto de dar luz. Tiene un viaje largo y eso no ayuda. Entonces ella tiene que dar luz. Está al punto de dar luz. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí? Lo dice en la siguiente manera. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Tiene que dar luz. Ya es tiempo, ya es hora. ¿Sí? Ahora, nos enfocamos en esa pareja. Están viajando por los campos, ¿sí? Están cerca de Belén, ¿sí? Y ella tiene que dar luz. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínense, ¿no? Que están andando por una vía y que no había nada y tiene que dar luz. ¿Qué va a hacer la pareja? Van a buscar algo para estar, ¿verdad? Y justo en ese camino hay un edificio que se puede usar. De eso vamos a pensar. Porque, hermanos, hay que saber, la semana pasada el hermano Eduardo predicó de una parte en que Jesús estaba diciendo, vamos a buscarlo un momento, porque es importante para entender la parte de hoy. Eso está en el Evangelio de Lucas también. Déjame ver un ratito.
¿Quién se recuerda el capítulo de la semana pasada? Bueno, Jesús estaba hablando que tiene que calcular el costo para seguir a Jesús. ¿Recuerda eso? Y Jesús usó un ejemplo. Dijo, ¿quién de ustedes que quiere construir qué? ¿Quién se recuerda eso? Una casa. No, no le dice casas. Dice otra cosa. Una torre. Muy bien. Y ustedes no estaban pensando, pero una torre. ¿Quién va a construir una torre? ¿Verdad? ¿Quién aquí está pensando en construir una torre? Nadie. ¿Verdad? Es algo raro. Ese ejemplo es raro. ¿Sí? Para nosotros es raro. Si nosotros pensamos en construir una casa. ¿Por qué Jesús no dijo eso? ¿Verdad? Lucas 14. Gracias, hermano. Y entonces, ¿por qué una torre? Es porque en el tiempo de Jesús y donde estaba predicando Jesús, construir una torre era algo común. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Es porque había mucha gente que tenían ovejas, que tenían rebaño. ¿Sí? E imagínense que tú tienes un rebaño que está andando por cierto lugar, pero que siempre hay el peligro que vienen personas a robar las ovejas. ¿Qué es una buena método? No tiene teléfono, no tiene nada de comunicación para vigilar la área donde está andando el rebaño. Construir una torre, ¿verdad? Porque en el torre puede subir y puede ver toda la área donde está andando el rebaño, allá por allá, ¿sí? Desde la altura lo puede ver. Y entonces en todas esas partes estaban haciendo esos torres. Por eso Jesús estaba usando ese ejemplo. ¿Quién de ustedes, queriendo construir una torre, no va a calcular primero el costo? ¿Sí? Por eso lo estaba diciendo. Ya. La palabra torre en griego es migdal. Hay que recordarlo. Migdal. Eso es torre. ¿Sí? Y una torre que es especial para vigilar los campos, para ver dónde está el rebaño, se llama un migdal eder. Migdal, torre, eder, rebaño. ¿Sí? Torre del rebaño. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a buscar un versículo en Miqueas 4, versículo 8. Miqueas 4, versículo 8. Miqueas 4, versículo 8. Hace 2 semanas prediqué de Miqueas, creo que casi la misma parte. Sí, ¿quién me puede leer ese versículo? Del Miqueas 4, versículo 8. ¿Quién me lo puede leer en voz alta? ¿Sí? Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Muy bien, gracias. Lea bien ese versículo, que es lo que dijo un profeta sobre el futuro. ¿Y qué dice ese versículo? Mira lo que dice. Y tú, oh torre del rebaño, escucha bien, torre de rebaño, que es en griego, en hebreo está aquí, pero en griego es migdal eder, torre de rebaño, ¿sí? Fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. ¿Escucha bien? Primero. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo podemos interpretar, como vamos a ver más adelante, que Jesús nació en Migdal Eder, en un torre de rebaño. Porque está hablando del nacimiento de Jesús. Hija de Sión. Está hablando de la torre, ¿sí? Que es, mira, Sión es la colina donde estaba construido Jerusalén, ¿sí? Y desde Jerusalén, eso es verdad, desde Jerusalén puede ver Belén. Porque Jerusalén está en una colina, ¿sí? Y Belén está abajo. Creo que, hermanos, ustedes lo vieron, ¿o no? Sí, estaban en Jerusalén viendo que puede ver Belén, ¿verdad?
Hay personas que hay hoteles ahí también. Desde el hotel puede ver a Belén. ¿Sí? Entonces está muy cerca a Jerusalén. Entonces, ¿qué dice? Torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Fortaleza de la hija de Sión. Entonces, eso es algo que está cerca de Jerusalén. ¿Sí? Está cerca de Jerusalén. En una torre que está cerca de Jerusalén. Hasta ti vendrá el señorío primero. El Señor, podemos decir más fácilmente, ¿sí? El reino de la hija de Jerusalén. Y entonces, está profetizando que va a pasar algo con esa torre del rebaño. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que probablemente, porque no puedo decir que es 100% seguro, pero es más probable que un establo de animales. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante también por qué. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo eran esos torres. Ese es un ejemplo grande porque son más pequeños. ¿Sí? Entonces, por arriba, los pastores pudieron ver toda la región, cómo está el rebaño. Y en la parte abajo había un lugar especial de que vamos a hablar también para entender qué es un pesebre. ¿Sí? Y entonces eso es la torre. Y sabemos que también en Génesis, por ejemplo, que habían esos torres en la región de Belén, porque en Génesis, que era mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, también estaban hablando de eso, que había una torre. De Migdal Eder se llama eso también en esa parte. Torre de rebaño. Entonces, piso de arriba, donde duermen los pastores y donde belijan el rebaño. Ahora, la Biblia dice, en la parte que hemos leído en Lucas, que que María y José no pudieron encontrar lugar en el masón, dice, ¿verdad? Regresamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Dice, no había lugar para ellos en el mesón. Eso también podemos traducir diferente. Podemos decir que no había lugar para ellos en el segundo piso. En la otra parte que usan la palabra que es traducido aquí como mesón, lo encontramos en Lucas 22, versículo 11, donde está Jesús buscando un lugar para celebrar la Pascua con sus discípulos. Y están buscando una sala arriba. ¿Sí? Ahí no es traducido como mesón, entonces por eso es un poco raro que es traducido como mesón. No hay otras partes en la Biblia en que encontramos esta palabra. Y entonces, ¿qué dice literalmente ese versículo? Lo colocaron en el pesebre porque no había lugar para ellos en el piso de arriba. Entonces, ya no está, pero Jesús nació en la parte de abajo porque arriba no había lugar. ¿Por qué? Aquí habían los pastores vigilando el rebaño y puede ser también que habían otros viajeros que estaban pasando la noche ahí porque muchas personas estaban viajando. Y entonces es muy incómodo. ¿Cómo puede una mujer dar luz en medio de muchas personas? No es posible. Y entonces lo hicieron en el piso de abajo. ¿Qué era ese piso de abajo? No era como un establo. No era un lugar para guardar los animales. Sabemos eso claramente de la palabra, como fue eso en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, las ovejas estaban andando fuera. Y los pastores en la noche los guardaron en lugares especiales que llamamos aprisco. Un aprisco era una parte de la tierra con muros alrededor y una apertura en que guardaron todo el rebaño en la noche. No lo pusieron en un corral. ¿Sí? Entonces, porque Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy la puerta de las ovejas. No sé si conoces esa parte, en que Jesús quiere decir que Él es el pastor que está en la entrada del aprisco para guardar todo el rebaño. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo de Jesús, las ovejas no fueron guardadas en un corral. Igual, imagínense, está hablando Jesús sobre el rebaño en que estaban 100 ovejas, 99 estaban dentro y una afuera. 100 ovejas son muchos. Necesita un corral muy grande para guardarlos.
¿verdad? Y entonces en un espacio pequeño, en el piso debajo de una torre, no se puede guardar un rebaño completo, ¿verdad? Y entonces para eso no fue usado. ¿Para qué fue usado entonces este espacio en que nació Jesús? Probablemente. Ese espacio fue usado para que esas ovejas pudieran dar luz en ese lugar en presencia de los pastores. Entonces los pastores guardaron las ovejas que estaban a punto de dar luz en ese lugar para que ellos estaban pendientes de esos animales. ¿Y qué era un pesebre? Bueno, el pesebre es traducido como un comedor, pero no lo era. Probablemente era como una mesa de piedra en que pusieron los corderos recién nacidos, ¿sí? Para ver cómo estaban. ¿Por qué? Eso también es importante. Porque las ovejas tenían que ser perfectas. Porque las ovejas que estaban andando en los campos ahí en Belén eran ovejas que eran mencionadas para ser sacrificado en el templo. Y para poder sacrificar un animal en el templo, no puede ser el peor animal del rebaño, sino el mejor, sin mancha, sin problema. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces esas ovejas estaban verificando los recién nacidos corderos para ver que no había falta. Y eso hicieron en esa mesa, podemos decir, ¿no? Mesa de piedra en que pusieron los corderos. Y eso podemos ver también que eso es como un pesebre. Entonces, ¿qué pasó? Jesús nació en ese lugar, no estaban ovejas, no estaba ningún otro animal. Por supuesto que no. Eso es peligroso, ¿verdad? Era un lugar limpio. Y era el lugar donde estaban dando luz las ovejas normalmente, ¿sí? Ahí nació Jesús. Y lo pusieron en ese lugar. Y ahora, para los que piensan conmigo, es algo hermoso. Porque Jesús nació, ¿por qué? ¿Por qué nació Jesús? Jesús nació para ser, como dice Juan luego, para ser el Cordero de Dios. Para ser sacrificado por nosotros, por el pecado del mundo. Él llevará el pecado del mundo, dice Juan. Y mira, hermanos, eso no es coincidencia. Jesús nació en el lugar donde normalmente nacen los corderos que son mencionados para ser sacrificados en el templo. Y ahora nace Jesucristo en ese lugar para ser Cordero de Dios, para ser sacrificado por nuestros pecados. Hermoso, ¿no? Eso es hermoso. Para mí es hermoso. Por eso a mí me gusta mucho esa historia. Tal vez lo ha escuchado antes, pero es algo muy hermoso. Si ustedes saben que en la Biblia Dios le gustan las cosas simbólicas. A Dios le gustan las cosas simbólicas. Siempre hay mucha simbólica en la palabra de Dios. Y por eso, tomando esa profecía que también dijo Miqueas, y tomando otras circunstancias de ese tiempo, yo creo que eso es la historia más probable del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? También es probado más adelante. Voy a terminar casi, ¿ya? Porque mira lo que dice más adelante. Porque ahí viene el ángel a los pastores, ¿recuerdan? Para anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué a pastores? Porque ellos estaban en la misma región. Dice la palabra, ¿sí? Sí, porque dice, mira, había pastores en la misma región. ¿Y qué están haciendo? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces estaban cerca de la torre. Ellos estaban guardando el rebaño ahí, ¿sí? Y por eso vino ese mensajero a los pastores. No es que Jesús estaba en el centro de la ciudad y que el ángel no importa a nadie de ellos ahí, sino que él fue a un lugar lejos de la ciudad para anunciar a unos pastores para que ellos vengan a la ciudad. No, Jesús estaba ya cerca de esos pastores. Por eso dice, y es mal traducido también, dice el ángel, ¿qué dice? En el versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre, dice la traducción, pero no es verdad, porque el original dice en el pesebre. Imagínense que un pesebre es un comedor, ¿sí? Y que viene el mensajero y que dice, está en un comedor. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo? Y los pastores no están dudando, no dice, pero ¿en qué lugar podemos encontrar ese? No lo dice, ellos saben, ellos ya saben, ellos pertenecen a cierto Migdal Eder, torre del rebaño, y saben, nosotros vamos a esa torre del rebaño porque ahí hay esa mesa que se llama el pesebre y ahí está el niño. Ellos lo saben. Más adelante también lo dice. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí está traducido bien. ¿Sí? 2 veces lo dice. ¿Sí entienden lo que es la situación? Tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué a los pastores? ¿Sí? Entonces es algo muy hermoso, algo muy, muy especial. Pero lo más importante, hermanos, es esto. Quitamos todas esas ideas románticas. Lo que el mundo dice sobre Navidad. Y no es un pecado de pensar que Jesús nació en un establo, como todo el mundo lo dice. Es más entendible también. Entonces no importa. Pero hay que saber que hay una historia mejor. Real, podemos decir, ¿sí? Y entonces es muy importante que nosotros lo sabemos y que sabemos que el mundo incluye muchas cosas en la historia que no están en la Biblia en verdad, ¿sí? Y de ahí entonces podemos entender más de la razón de Navidad, porque sobre el pesebre, dijo algún predicador una vez, sobre el pesebre siempre cae la sombra de la cruz. Jesús nació en Belén, dejó toda su gloria atrás por un momento, humillándose a sí mismo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Para ser el Cordero del Padre, para recibir con toda la condenación que nosotros mereciéramos por nuestros pecados. Eso es el milagro de Navidad, hermanos. Y entonces pensamos en Navidad siempre en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén.